compartir la palabra tuya. Abre nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra voluntad para obedecerte. En el nombre de Jesús lo encomendamos. Amén. Bueno, buena tarde para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok, me alegro mucho. Ok, bueno, los niños ya pueden pasar. ¿Quién falta? ¿Ya están todos? Ok. Bueno, me presento, mi nombre es Jesús Angarita, de pronto por las personas nuevas, ¿cierto? En el bajo mundo todo el mundo me conoce como Chucho, ¿cierto? Entonces, o Chuchito, o el papá de Federico, ¿cierto? Entonces usted me puede decir también de la misma manera. Hoy tengo el honor y la responsabilidad de compartirles la palabra del Señor. Quiero introducir esta predicación de hoy con algo que necesito que usted me ayude con algo. Cada vez son más y más las cifras de abuso sexual en nuestro país, ¿cierto? Estos abusos sexuales, uno pensaría que son siempre personas súper desconocidas, ¿cierto? Y no, estadísticamente el caso de abuso sexual siempre viene por personas conocidas, familia. Entonces, hay un caso de una adolescente, tiene 16 años y esta adolescente ha dicho que su papá la abusa. Es un tema que genera en nuestro corazón mucha rabia, desespero, ¿cierto? ¿Qué genera en ustedes este tipo de noticias, este tipo de casos? Rabia, tristeza, ¿cierto? Entonces, quiero que usted me ayude con algo. Voy a exponer el caso acá. De pronto, todos tienen sus celulares, ¿sí? Ok, de pronto métase ahí, les acabo de mandar un link al grupo del encuentro, o si no, el que no está en el grupo, métase a www.menti.com. Digamos que necesito su ayuda sobre esto y necesito su opinión. Necesito que usted me ayude participando para saber qué hacer, ¿ok? ¿Ya entró? Sí. Ok. Menti, como de mentira, pero hasta la I, Menti, ¿sí? Ok. Ya les está pidiendo un código, ¿cierto? Es para que todos participemos. Digamos que podría hacerlo levantando la mano, pero a veces esto es un tema. Entonces quiero por favor que ingresen con el código 611589. 611589. ¿Estás por datos o estás por Wi-Fi? De pronto está la red un poco lenta, claro. Sí. 611589. Ok. ¿Lo puedes mostrar ahí? Alguien que me ayude con las luces, por favor. Sandra nos va a ir mostrando también aquí el mismo parte. Listo, estamos todos ahí. Entonces, este es el caso. Un adolescente, 16 años, denuncia a su padre por abuso sexual. Pasemos un clic, Sandra, por favor. Ok, la idea es que participemos ahí. Ahí tenemos dos opciones. El papá es culpable, efectivamente, o el papá no es culpable. Es un tema difícil, por eso aquí en secreto usted no va a votar. Pues no vamos a saber quién está votando qué, ¿cierto? Digamos pues que es confidencial la respuesta. Simplemente quiero saber de aquí en la iglesia cuántos participamos y qué piensan. 8. Ok, pero solamente tenemos esas dos respuestas, esas dos opciones, que el papá es culpable o el papá no es culpable. Vea, por ejemplo, hay una persona que votó que no es culpable, ¿cierto? Ok. Digamos que no está ese punto intermedio, Janet, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en tu caso sería el tema de no es culpable, ¿o qué? No hay mitad.
Ok, sí, ese es el tema. 12 personas, ¿alguien más o pasamos? 13 personas. A ver, Andrés va a participar. Ok, ya sabemos que votó Andrés. Otra persona que no. Ok, listo. Listo, 16. 17. Ok, listo, ya dejemos ahí otro clic, por favor. No, vean, ¿cuál es este tema? La denuncia de esta niña o esta adolescente es falsa. Lo hizo porque el papá no la dejaba salir a hacer lo que ella quería. Este es un tema de la vida real. Hay un testimonio en YouTube de la niña diciendo lo que ha sucedido al respecto. Ok, entonces pasemos al siguiente, por favor, Sandra. Entonces, yo les pregunto ahora ¿rechazamos totalmente ese falso testimonio de esta niña o sencillamente no me importa si era verdad o no? Votamos ahorita 17, ¿cierto? 17 personas. A ver, ¿usted qué piensa? ¿Rechazamos totalmente el falso testimonio? No me importa si era verdad o no, ok, es respetable. No me importa, otra persona. Por lo menos lleguemos al mismo número de votantes, sí, para ser equitativos. ¿13? Ok, nos faltan 4 votantes. 3 votantes. ¿16? Nos falta 1. Hey. Bueno, igual ahí pues es que esa tendencia obviamente es súper marcada. Listo. Ya sabemos cómo fue este caso. Me ayudan por favor con las luces. ¿Qué les quería ilustrar con este tema? Que es súper fácil emitir un juicio, ¿cierto? ¿Qué tanta información les di yo? Una afirmación. Emitir un juicio contra el prójimo sin conocer más detalles de lo que leímos y llevado simplemente a dar ¿qué? Un falso testimonio. ¿Ok? El mandamiento que veremos en esta tarde lo encontramos en el libro de, muchas gracias Sandra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 20. ¿Ok? Alguien que me lea por favor cómo dice el mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Tal vez usted tenía la misma idea que yo al principio. ¿Cuál fue algo que me confrontó bastante? Y es que siempre hacía referencia al mandamiento solo con el tema de no mentir. De pronto le pasaba lo mismo a usted. Ah, no, en los 10 mandamientos, no mentir, ¿cierto? Y lo tomábamos así. Esa fue también mi pensamiento hasta que empecé a estudiar bien y el Señor me empezó a mostrar. Quedaba hasta ahí. El reto que tenemos en esta tarde es descubrir el alcance que realmente tiene y que Dios hable a nuestro corazón para poder entender su mandato y hacer su voluntad, que no es otra cosa que ¿qué? Su voluntad, hacer su voluntad se traduce en obediencia. Hagamos una oración pidiendo al Señor que nos dirija. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque refresca nuestra alma, refresca nuestro espíritu y nos ayuda, Señor, a cumplir este gran propósito, Señor, que nos has encomendado, hacer tu voluntad, Señor, obedecerte. Te pedimos que en esta tarde
hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que lo que tú me has enseñado, Señor, me permitas también transmitirlo a tu iglesia, Señor. Que esta palabra hermosa, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, sea honrada, que tu palabra sea glorificada y que produzca en nosotros el propósito que tú tienes con ella, de que penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas y nos cambie, nos lleve a tomar decisiones, nos enderezca el camino, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a ver desde un caso muy conocido en la Biblia, cómo el libro de Marcos nos cuenta detalles, los detalles del juicio de Jesús cuando es llevado al concilio, ¿ok? Que fue el texto inicial con el que arrancó el pastor. Entonces, ya sabemos cuál mandamiento vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo dice el mandamiento? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a ver este aparte del libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 53 al 65. Ok, ya todos lo tenemos. Marcos 14, versículos 53 al 65. Dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Es un relato que mueve demasiadas emociones en nosotros. Ya conocemos el fin de la historia, ¿cierto? Y no deja de producir en nosotros esa misma sensación de injusticia, de rabia, de cómo fue posible que le hicieron esto a Jesús. El tema que veremos en esta tarde titula así, para los que toman nota: 3 implicaciones de infringir el 9º mandamiento. ¿Ok? 3 implicaciones de infringir el 9º mandamiento. ¿Qué son implicaciones? Efectos, ¿cierto? Consecuencias. Que finalmente es algo que nosotros decimos, listo, Señor, tú me estás diciendo que el 9º mandamiento es no decir falso testimonio contra tu prójimo. Lo que es curioso es que nosotros no logramos dimensionar las implicaciones que tiene el no cumplirlo, de infringir este mandamiento. La primera implicación es una implicación legal. Es muy importante
el lugar que ocupa este mandamiento en el orden cronológico, ¿cierto? Hemos visto los mandamientos anteriores: no hurtarás, no cometerás adulterio, no matarás. Entonces se hace necesario también en este mandato de Dios que se establezca el medio para establecer justicia en medio de la sociedad, ¿cierto? Cuando estos se quebranten o se incumplan, necesidad que sigue aún vigente, ¿cierto? Hay unas leyes a las cuales debemos obedecer, pero también Dios se encarga que este mecanismo de cómo juzgar estos mandamientos sea un juzgamiento como justo, ¿cierto? Que no entre ese tema de injusticia. Entonces es de una manera intencional que Dios lo pone también ahí este mandamiento. Por eso tan importante esta implicación que tiene legal. Vamos a seguir argumentando y viendo esta primera implicación. Vemos que Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. ¿Quién era este sumo sacerdote? Caifás, ¿cierto? Nunca se lo vaya a poner un hijo, por favor. Yo he visto esos a perritos, ¿cierto? No he escuchado perritos que le dicen, les ponen Caifás. Terrible. Debe ser, me imagino, esos perros asesinos. Pobre perro, pobre no tiene la culpa el perro. Los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, esos personajes que nos menciona Marcos al principio, ¿quiénes eran? ¿Qué representaban en medio de la sociedad de los judíos? Una autoridad, eran los principales, el poder. Tenían un propósito, lo que dice el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Qué necesitaban ellos para poder lograr ese fin? Necesitaban los testigos. Necesitaban que por medio de la ley, por medio de la parte legal, llegaran a ese fin que ellos buscaban, ¿cierto? Buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema de eso? Que no hallaban, ¿cierto? No lo hallaban. ¿Qué necesitaban? De verdad, un falso testimonio creíble, ¿cierto? Suena contradictorio. Una mentira pronunciada por alguien en contra del maestro. Coartada. Necesitaban validar su propósito, legalizarlo, ¿cierto? Los contadores saben de qué hablo. En esa búsqueda tenían un problema, que los testimonios que no concordaban, ¿cierto? No concordaban hasta que unos diferentes se levantaron y dieron nuevamente falso testimonio contra Jesús. ¿Qué fue lo que dijeron? Estos otros testigos, ¿cierto? Lo vemos en el versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir. ¿Qué fue lo que ellos dijeron que le habían oído decir a Jesús? Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesús dijo esto, ¿sí o no? Eduardo pone hincapié en que hemos oído decir. Ok, pero igual ahí no está el tema. Nos suena muy parecido a lo que dijo Jesús, ¿cierto? Pareciera verdad, pero esta verdad estaba tergiversada. Primero, fue una exclamación que Jesús, para ese entonces donde estaba en el concilio, ya habían pasado casi 3 años. ¿Se acuerdan del evento en el que Jesús dijo esto que realmente dijo? Fue cuando Jesús entró al templo, ¿cierto? Y vio a esta gente pues ahí que habían convertido el templo, los mercaderes, ¿cierto? Con látigo y todo. Y Jesús se airó, pero no pecó, ¿cierto? Pero realmente lo que Jesús les dijo, y eso lo vemos claramente en Juan 19 al 21, no lo busquen, yo se los voy a leer, dice: destruid este templo. O sea, cuando se quejaron los otros que estaban viendo, lo que de verdad dijo Jesús fue: ustedes van a destruir este templo. Ustedes van a destruir este templo y en 3 días lo levantaré.
sin conocer la parte que sigue, que les voy a leer. Aquí fue lo que hizo referencia a Jesús. Sí, ¿y qué templo? Él, ¿cierto? Esa fue la referencia que hizo. Versículo 20, dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y Jesús dejó claro en ese entonces. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, ya es una observación que habla ahí el escritor, pero a eso hizo referencia Jesús. Dice la escritura, segundo intento de acusación, de falsa acusación contra Jesús. No responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Cierto? Vamos en el versículo ¿cuál? Exactamente, en el 60. No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Y es entonces cuando Caifás saca como de la manga, así como tal cual mago, esta carta, y llega y le dice directamente, le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús tenía que responder. ¿Qué responde Jesús? Dice: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora el sumo sacerdote, sin saber a conciencia, es quien ahora da el falso testimonio. ¿Qué es lo que exclama este sumo sacerdote? ¿Qué es lo que dice Caifás? Blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Traduciendo y parafraseando un poco, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando dijo: yo soy? ¿Qué fue lo que estaba diciendo? Que él era Dios. Caifás dijo: ya aquí lo cogimos. Blasfemia. Este tipo llega, se rompe la vestidura, acto que era totalmente reproche. Simplemente está autorizado el sumo sacerdote a hacerlo cuando precisamente era el tema de la blasfemia. Y todos en el lugar que dice la palabra, ¿qué hicieron todos? No, antes de eso. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, dice versículo 64. Consiguieron lo que necesitaban. Y como en la ley judía no podían juzgarlo, o sea, como el tema de llevarlo hasta la muerte, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Lo llevaron ante quién? Entonces llegó a Pilato, ¿cierto? Ni el mismo Pilato encontró como un motivo para hacerle, pero sí validó legalmente el tema. Dijo: venga, esta opción del intercambio, está este tipo, Barrabás. Y la gente que dijo: sí, venga, Barrabás, venga para acá con nosotros. ¿Y qué? ¿A quién crucifiquen? A Jesús. Ya sabemos cómo terminó la historia. De la misma manera, en nuestro tiempo, a través de un falso testimonio, hemos visto muchos casos donde está pie grande arriba. Un falso testimonio donde en muchos casos hemos visto incluso inocentes llevados a la silla eléctrica. En nuestra legislación colombiana no existe esta pena, ¿cierto?, de muerte, pero sí en muchos países. ¿Usted ha escuchado de pronto en los medios algún tipo de estos casos? Sí. Inocentes llevados a muerte injustamente. Y no se nos olvide las implicaciones legales del país. Aquí lo pone uno también, ¿por qué? Injuria y calumnia. Estuve asesorándome con un abogado, amigo. Digamos que estos casos los conocemos más como un político y todas estas cosas. Me explicaba él que estas cosas, estos tipos de acusaciones, pues primero tiene que demostrar lo que usted está denunciando. En la ley calumnia, pero llegamos y conciliamos.
Listo, ahí quedó el tema. Entonces digamos que eso no es tan... Sí, pero está ese tema legal. Tenemos ese mismo problema hoy que tenía, ¿o no? ¿Sí? Adicional a esto, el pueblo tenía, digamos que quebrantaba e incumplía los mandamientos. Decía, bueno, vea, se necesitan 2 testigos para llegar a acusar al otro, pero usted llega y tiene la potestad de ser el primero en llegar y querer matar al otro. Entonces, la importancia de ser testigo en la parte judicial para el pueblo de Israel era muy importante. Igual que la importancia que tiene para nosotros hoy. Hay una implicación legal. Nosotros, si tomamos a la ligera este tema de quebrantar el mandamiento, dar falso testimonio contra el prójimo, nos lleva a una implicación, en primer lugar, legal, ¿cierto? Se nos puede por ahí enredar la vida. Por más que podamos llegar y cuadrar el tema con plata, si usted usted y yo andamos hablando por ahí del prójimo, diciendo cosas mentiras, ¿cierto?, contra alguien, se nos puede enredar la vida, nos pueden llegar a poner a voltear bastante. Hay una segunda implicación, es una implicación moral. Siguiendo la línea que nos explicó nuestro querido amigo y hermano Daniel Oscar, hemos visto lo de la ley y el espíritu de la ley, ¿cierto? Queremos de verdad conocer el alcance que Dios quiere tener con este mandamiento, porque si lo dejamos hasta ahí en un tema como legal, digamos que, listo, sí, dices que no haga algo, no lo hago, porque tiene una implicación legal, en ese entonces para ellos y para nosotros hoy. Pero hay un alcance y el espíritu de la ley lo que también pretende es proteger el buen nombre del prójimo. ¿No lo creen ustedes así? El espíritu de la ley es algo que dice el salmista, ¿cierto? En el capítulo 119, 96. A toda perfección he visto fin. Y dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. De ahí nuestra justificación del tema de decir, porque hay un espíritu de la ley. Amplio es el mandamiento. No me quito de la mente para este punto, esta implicación, el tema de amar a Dios, lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Dios. Amar a Dios y ¿qué? Y a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Dios quiere que en esa dinámica nos esforcemos por cuidar nuestra relación con ese que a veces se nos olvida y es muy importante, el prójimo, ese que es igual a mí, ese que tiene los mismos derechos, ese que tiene los mismos deberes, ese que es imperfecto como yo. Dar un falso testimonio, una mentira, una verdad distorsionada, como lo hicieron con Jesús, no es un buen comportamiento de nosotros que nos hacemos llamar cristianos. Como dice la palabra, el anhelo ardiente de la creación es que aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes están anhelando la manifestación nuestra como hijos de Dios, como cristianos genuinos, reales? Están esperando esa manifestación en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y mucho más general. La sociedad misma está esperando esa manifestación nuestra. Estrictamente lo que estamos hablando hoy, el tema de que de la parte del grupo de nosotros los cristianos no se dé un mal o un falso testimonio.
Y mucho más la sociedad no está esperando. Y quiero hacer fuerza en esto. La sociedad, nuestro país, nuestra ciudad necesita ver eso. Está necesitando que hablemos esa verdad. Este tema moral, la implicación que tiene el quebrantamiento de este mandamiento, es un tema impresionante. Habla toda la Biblia a través de un órgano que es muy pequeño, pero puede hacer mucho daño. ¿Cuál es? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué se le viene a la mente de lo que dice la Biblia acerca de la lengua? ¿Qué? Que mata. Que mata. ¿Qué es un qué? Un fuego. Se maldice y se bendice. Póngale pues cuidado a estas implicaciones morales del quebrantar este mandamiento. Todo lo que le va a leer son partes de la Biblia. Si quiere apuntarlas, no las busque, simplemente si quiere. Sí, son varios versículos. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Impresionante. La vida y la muerte en algo tan pequeño. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Por eso el alcance del mandamiento, el alcance de la ley es un poco más allá. Ese falso testimonio es como si usted cogiera en su mano un martillo, un cuchillo o una ¿qué? Saeta aguda, una flecha. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. De pronto hasta aquí vamos entendiendo un poco más como que no es solamente mentir, ¿cierto? El tema del falso testimonio contra el prójimo. Vean pues, y les sigo contando esta implicación moral del tema de las relaciones, cómo se pueden dañar cuando no somos cuidadosos con lo que decimos. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Cuando damos nosotros un falso testimonio contra el prójimo, cuando quebrantamos el mandamiento, ¿qué es lo que hacemos? Dañamos la fama del otro. ¿Qué dichos saben ustedes acerca de esto, de la fama? Crea fama y échate ¿qué? A dormir. De pronto ese dicho es como de uno mismo, pero también lo pueden hacer de uno. ¿Qué pasa si yo empiezo a regar aquí un chisme y un falso testimonio contra Daniel? Así no sea él, yo soy el que estoy generando esa mala fama de él. Levítico 19:16. Nos vamos metiendo aquí en una complicación impresionante, pero yo lo tengo que decir, ¿ok? 19:16, Levítico dice: no andarás. ¿Alguien lo buscó? Por favor, alguien que lo busque, porque usted va a pensar que es que yo le estoy acomodando la palabra, pero la Biblia lo dice. Alguien que lo busque, por favor, y no lo lea, para que no salga de mi boca sino de la suya. Levítico 19:16. ¿Alguien lo tiene? A ver, Silvana. ¿No andarás qué? ¡Oh! Yo no dije esa palabra. ¿Cierto que está en la Biblia? ¿No andarás qué? Entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Dice, y está firmado: yo, Jehová. No es tan sencillo ya a estas alturas ese tema del mal testimonio, de dar falso testimonio, de hablar mal contra el prójimo.
uno puede meterse en muchos matices y decir, no, pero yo no sabía que era mentira. Pero eso es andar en una línea muy delgada. Por el daño que podemos hacer al prójimo, por la implicación moral que tiene el quebrantamiento de este mandamiento. Proverbios 16, 27 al 28. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda. Y otra vez aparece la palabrita sabrosa. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Tiene una implicación moral? Totalmente. Ese tema de ir llevando información que no es acerca de alguien puede causar ¿qué? Que la relación entre unos mejores amigos, hoy somos los mejores amigos, se metió el chisme, se metió ese falso testimonio, hasta aquí llegamos como mejores amigos. Cada vez que pensaba en este tema de las implicaciones morales, recordaba lo que hemos visto en las predicaciones anteriores, y es el propósito de Dios al darnos estos mandamientos. El propósito de estos mandamientos, que lo vemos, que lo decía en Deuteronomio un poco más atrás. ¿Cuál es la idea? Él para qué nos los da. Para que nos vaya bien, para que tengamos buenas relaciones en nuestra familia, para que tengamos buenas relaciones en el trabajo, para que tengamos buenas relaciones como sociedad. Por eso es que se hace tan importante el que nosotros todos los días luchemos con no decir, no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Yo sé que es un ejercicio súper difícil. Es más fácil uno pensar algo malo de la gente que lo bueno, o es más fácil resaltar lo malo que resaltar lo bueno. Y usted puede estar pensando, Chucho, pero es que no, como está esta sociedad decaída, es que uno no puede confiar ya en nadie. No anda con el don de sospecha a flor de piel. Pero ¿qué tal si empezamos a tener un cambio de mentalidad a partir de lo que nos dice la Biblia y empezamos a escuchar un poco más y a hablar un poco menos? ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Y cuántas bocas? Una. Si guardamos esa proporción, ¿cómo debe ser? Escuchar el doble de lo que hablo. Esta pregunta no la tengo aquí de manera privada, pero ¿a cuánto nos cuesta mantener nuestra boca cerrada? ¿Qué? Que prefiero contestar en la aplicación. Esta implicación moral, de pronto no sé si a usted le ha pasado, pero cuando pasa, por ejemplo, en un círculo cerrado, íntimo de nuestra familia, es complicado. ¿Cuántos han vivido algún caso así en su familia? Alguien que dijo algo, no falta la tía imprudente, un comentario ahí, ¿cierto? Habló sin filtro. José levanta los pies. Esta implicación moral que tiene el quebrantamiento de este mandamiento es impresionante. Por eso es que, curiosamente, en ese decálogo Dios se encarga de proteger dos nombres. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomar. ¿No qué? No usar el nombre de Dios para mentir. Primero dice, ojo con el nombre mío, con Dios. Dios se presenta y dice, ojo con mi nombre.
Y ahora en el mandamiento 9 llega y nos dice, venga, ojo con quién, con el nombre del quién, del prójimo. Por eso es que le decía que no me podía sacar de la mente ese tema de amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dios es el más interesado en cuidar la reputación, a través de nosotros cuidarla. ¿La reputación de quién? De ese que está ahí al lado suyo. Javier tiene una responsabilidad de cuidar la reputación de Nancy. Isabel tiene la obligación y lo que Dios espera es que cuides el nombre, el buen nombre del pastor. Qué belleza. Por eso es que en comunidades como la nuestra hay un tema de hermandad muy bonito y muchos nos ponemos a veces un poco con la actitud de Pedro, de mochar oreja, ¿cierto? Al que hable mal algo contra la iglesia, diga pues algo contra el pastor. Pero hay un tema sano de cuidar ese buen nombre, porque ya vemos las implicaciones que puede tener si andamos permitiendo por ahí que la gente o nosotros mismos, ¿cierto?, hablando cosas que no son, cosas que no son verdad, cosas que no nos constan, que no estamos seguros de alguien de la iglesia. Eso Dios no lo quiere, Dios no lo permite. Y en ese entonces al pueblo le decía, venga, hay que cuidar el testimonio, porque usted puede ser el causante de una muerte injusta. En este juicio que vimos de Jesús, vimos ya esa parte legal, cómo se conformó, cómo se confabuló. En esta parte moral se puede ver un poco reflejado a lo que sintió Jesús con lo que, al declararlo culpable, que le iban a llevar ya donde Pilato, ¿qué fue lo que hicieron todos estos tipos que estaban ahí en la sala? ¿Qué dice el versículo 65? Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, que es sencillamente un atentado contra la dignidad. Este caso es el que encaja perfectamente para nosotros. Si tal vez lo encontramos con otros casos de la Biblia, con este caso es el que estamos 100% seguros que Él no se equivocó, Jesús no cometió pecado, y aún así tuvo una implicación moral para Él. ¿A alguien lo han escupido en la cara? De pronto. Ok. Trate de imaginarse lo que le daría a usted. Y no el tema de reaccionar brusco y entonces yo aquí acabo con este o con esta, ¿cierto? ¿Cómo lo sintió Jesús? Indignación. Un atentado directo contra su moralidad. Se burlaban de Él. Se burlaron de Él, llegaron y le pegaban. Y le decía, bueno, profetiza, ahí viene quien le pegó. Nos parece tremendo porque fue el efecto contra Jesús. Pero hagamos la reflexión hoy. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos causado lo mismo en otras personas? De ese que hablamos mal, de ese que dijimos un rumor, cómo su parte de dignidad se vio vulnerada. Me encanta y me asusta el alcance que tiene este mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Una consecuencia legal, una consecuencia moral, donde vemos el deseo que Dios tiene de guardar la integridad del prójimo.
Y por último, fue como de esos descubrimientos al final cuando estaba estudiando el texto, y con esto quiero terminar, y es una implicación que vemos en cualquier mandamiento, pero quiero hacer una referencia en un personaje que menciona Marcos al principio. Cuando trajeron y llevaron a Jesús ante el concilio, ante el sumo sacerdote, dice el versículo 54, que ¿quién lo seguía de lejos? Pedro. Alcanzamos a ver el tema después del versículo 65. ¿Cuál es el título que sigue? Pedro niega a Jesús. La tercera implicación que tiene el quebrantamiento de este noveno mandamiento es una implicación, una consecuencia espiritual. ¿Por qué una consecuencia espiritual? Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos entrar el pecado en nuestras vidas? No, sale no. Se contrista, es diferente. ¿Y qué pasa en esa relación entre Dios y nosotros? Se enfría, se daña, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta parte también es muy importante? Porque uno puede llegar y pensar, yo pago lo que sea si causo cualquier daño a otro. No importa, legalmente yo arreglo ese asuntico. O también puedo llegar y pensar, no, ¿sabe qué? Es que a mí no me importa el otro. No me voy a poner en el lugar del otro. Pero así a usted no le importe las implicaciones anteriores, esta sí le tiene que importar, o nos tiene que importar a nosotros como pueblo de Dios. Y como hijos de Dios, esto es lo más tremendo que nos puede pasar a nosotros. Y es una implicación espiritual. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros quebrantamos el mandamiento de Dios, hay un distanciamiento entre Dios y nosotros. Por eso quería hacer la referencia a Pedro. Porque los otros personajes que estaban ahí en la sala, aunque Pedro estaba un poco afuera, pero estos personajes que ellos no tenían ningún tipo de relación con el Señor o con Jesús, a ellos que les importaba, pero Pedro sí. Y dice después, por allá en el versículo 70, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Jesús pensando en esto, Pedro lloraba. Y en otras partes dice que lloraba amargamente. Esta implicación para nuestras vidas es la más tenaz. Si Dios nos dice que lo cumplamos, que obedezcamos para que nos vaya bien, incumpliéndolo, aparte de las consecuencias legales y morales, tenemos un tema de un distanciamiento de Dios, y eso es lo peor. Yo sé, pues obviamente somos todos pecadores y todo, pero no sé cuántos han alcanzado a experimentar un poco esa sensación de Pedro. Conscientemente, Señor, te fallé, le fallé al maestro, me equivoqué. Distanciarse del Señor es la peor consecuencia de la desobediencia. Incumplir este mandamiento tiene una consecuencia también espiritual. Para terminar, yo quiero que hagamos una oración en 2 sentidos. Si usted ha identificado algo de lo que hemos hablado y usted se ha identificado como un transgresor de esta ley,
en cualquier tipo de implicación, pues tenemos un recurso valioso donde el Señor nos dice: listo, te equivocaste, pero hay que arrepentirse y volver a empezar, volverlo a intentar. También vamos a hacer una oración con sentido al que usted ha identificado, aquel del que usted habló mal y dijo algo que no era. Y también tenemos un deber y una responsabilidad nosotros como cristianos. Si esa persona no se ha muerto, tenemos la responsabilidad de ir y arreglar eso, arreglar esa relación con ese tercero, con ese prójimo al que usted ofendió y dañó diciendo algo que no era, o que nosotros le hicimos daño. Y también en tercer lugar, la oración con el sentido de: Señor, este quebrantamiento, este mandamiento es lo que me tiene alejado de ti hace tanto tiempo. Y hoy ya quiero, Señor, acercarme a ti otra vez. Entonces los invito para que cerremos los ojos ahí donde estamos. Esto no tiene nada de místico, nada de emocional, simplemente para que usted no se desconcentre. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque de una manera sencilla utilizas un tema de un versículo para hablarnos y encontrar este recurso de este relato de Marcos, donde se ve claramente las consecuencias, las implicaciones que tiene quebrantar este noveno mandamiento de no decir falso testimonio contra nuestro prójimo. Yo te pido, Señor, que nos perdones en este momento, porque como empezamos la charla, somos prontos, somos muy rápidos para juzgar a aquel prójimo. No tomamos en cuenta ni nos tomamos el trabajo de averiguar, de saber más al respecto de algo, sino que simplemente podemos emitir un juicio falso contra alguien que no es cierto, y estamos siendo injustos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque esto está haciendo, Señor, que nuestro corazón esté lejos de ti, Señor. Y lo peor que puede pasar, Señor, es eso, que en este momento estemos lejos de ti, Señor. Lo peor, peor que incluso por todas las cosas que oramos, que la enfermedad, que la crisis económica, que lo que sea, cualquier tipo de necesidad, nada se compara, Señor, con estar lejos de ti. Porque ¿qué nos sirve estar lejos de ti y con el corazón, con los bolsillos llenos, con salud, con bienestar, entre comillas? Lejos de ti, Señor, nada podemos hacer, como dice tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que nos des la valentía, Señor, también para ir a hablar con ese tercero, con ese familiar que hemos ofendido de esta manera. Aquel comentario que ha hecho que su integridad se vea vulnerada. Así como Jesús, escupiendo, pegando, burlándose de él, tal vez nosotros hemos hecho lo mismo con alguien. Te pedimos que nos perdones y ayúdanos, Señor, a mostrar también esa consecuencia buena de conocer tu palabra, de arrepentirnos y decir y pedir perdón. Me equivoqué, te ofendí, te dañé. Y te quiero pedir perdón a ese amigo querido, a esa relación que se dañó por nuestra culpa.
Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre Celestial. Necesitamos que esta palabra se nos quede en nuestro corazón para que nos lleve a actuar como unos verdaderos hijos tuyos. Claro que hoy vemos, Señor, todo el sentido de tus mandamientos. No fue para enredarnos la vida ni para complicarnos. Era para que estuviéramos bien con toda la gente, para que estuviéramos bien contigo. Por eso dice tu palabra que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todo el mundo. Y a veces, por no controlar nuestra lengua, Señor, nos llenamos de tantos problemas gratis, causados, Señor, por no controlarla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un contraejemplo de infringir este 9º mandamiento y tu palabra en general. Tenemos un reto gigante. Ayúdanos, Señor. Ponemos nuestros corazones, nuestras vidas delante de ti, Señor. Que tú nos ayudes con este propósito de obedecerte, de hacer tu voluntad, porque es para nuestro bien, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Fidelidad que alcanza también, y fidelidad que dice tu palabra, que es para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos reunimos una vez al mes dentro de la reunión para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y es una costumbre de la iglesia primitiva que el Señor la puso como un mandato. Tiene que ver con la cena del Señor. Entonces quiero invitar a quienes van a servir y hagamos una filita aquí para compartir la mesa. Y antes de que pasemos, recordemos en la lectura del texto. Esperemos un momentico. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciada, hasta que Él venga. 3 instancias que recordamos hoy. Recordamos que Cristo entregó su cuerpo para ser asesinado por nosotros. Pero también recordamos que la sangre de Jesús, donde estaba su vida, la entregó para pactar una nueva realidad que anulaba la realidad anterior, que era la ley para salvación. Pero sea posible que entrara la gracia a nuestra relación. Y dentro de esa memoria también recordamos que Él vendrá por segunda vez. Entonces, vengan y cojan el pan y llevan a su puesto y oramos en memoria de Jesús. Señor, mi corazón. Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro
Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Amén. Él murió y resucitó, sobre la muerte, nada me separará. Su camino abrió. Un grato recuerdo, doloroso para ti, Señor Jesús, lleno de gracia para nosotros. No entendemos, pero así tenía que ser. Y al final de todo, Señor, queda nuestra profunda gratitud, porque por este sacrificio podemos encontrarnos contigo eternamente y para siempre. Porque por esta verdad podemos esperar desde los cielos que vengas por segunda vez para pasar la eternidad contigo. Por esta verdad nuestros pecados han sido perdonados y por eso nos acercamos hoy, como nos invita el predicador, a poner nuestro pecado delante de ti, para saber que fue la paga con tu vida lo que hizo posible que fuéramos limpios delante de Dios. Que cualquier, Señor, división que tengamos contigo, distanciamiento como se nos habló hoy, sea eliminada por el sacrificio tuyo en la cruz. No hay bondad en nosotros, solamente la esperanza de tu gran amor. Entonces comemos el pan y vemos la copa. Y así nos despedimos, recordando que Cristo vendrá por segunda vez y decimos juntos, Maranata.